Hola, sean bienvenidos a este nuevo podcast, increíble podcast que se llama Los Curiosos del Tech. Bien, vamos a presentar hoy temas bastante importantes, relevantes, pues, para el área de probabilidad y estadística, esta materia que es algo, pues, interesante, vamos a llamarlo de este modo, ¿no? Vamos a ver lo que son las técnicas de muestreo. Me presento, soy su servidor Eduardo Nucamendi Velázquez, junto a mis compañeros y socios Carla Tamayo Rodas y mi compañero Ángel Rodolfo Rolero. Bien, hoy vamos a presentar temas de suma importancia e increíbles, como viene siendo la función de probabilidad, la distribución binomial, distribución hipergeométrica, y mucho más temas, sus aplicaciones, qué es, cómo funciona, y al final viene un diagrama de flujo, que es la mejor parte, puesto que vamos a explicar cómo resolver un problema de este tipo, pues ya vamos a llamarlo de este modo, de un modo gráfico, ¿no? De un modo más sencillo de comprender para todos. Bien, voy a dar inicio a los temas. Vamos a empezar con el primer tema del gran y primer tema, que son las funciones de probabilidad. Bien, y como primera pregunta, muchos dicen, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es? Bien, se define la función de probabilidad, la probabilidad de la variable X, como la que se asocia una probabilidad P, ¿sí?, a cada valor posible, que vendría siendo X, ¿no? Que puede ser X1, X2, X3, hasta el infinito, hasta que lleguemos a Xn, ¿no? Respecto a las probabilidades, se cumple siempre que 0 debe ser menor a P y menor a 1. O sea, debe estar en esos dos rangos, porque la probabilidad siempre se encuentra ahí. No debe ser mayor de 1, pero tampoco menor de 0. Bien, ¿para qué sirve esto? Bien, la función de probabilidad suele ser el medio principal para definir una distribución de probabilidad discreta y también algunas probabilidades aleatorias. Y tales funciones existen para variables, también, como dije a continuación, variables aleatorias escalares o multivariantes, cuyo dominio es discreto. Al valor de la variable aleatoria que tiene la mayor masa de la probabilidad se le llama moda. Bien, ¿qué aplicaciones le podemos dar a esto, no? ¿Qué uso le podemos dar en la vida real, no? Como veremos a continuación, esta puede ser una de las muchas aplicaciones que se le puede dar a la función de probabilidad, como pueden ser los juegos de azar, la meteorología, las decisiones médicas, la esperanza de vida, primas de seguro, análisis de riesgos, mercados de materias primas, fiabilidad de los productos. Y, o sea, con esto queremos decir la probabilidad de avería que pueda haber en un producto, ¿no? Que ya vendría siendo el tiempo de vida que se le da a esto, o la bien conocida obsolescencia programada. ¿Cómo se usa esto? Pues, ¿cómo se usa? Se usa para devolver la probabilidad de los valores de un rango que se encuentra entre dos límites, tomando de ejemplo el uso en Excel. Vamos a hablar de este modo, ¿no? Si no se proporciona el argumento limit-sub, la función devuelve la probabilidad de que los valores del argumento rango sub x sean iguales al límite inferior. Bien, a continuación les voy a presentar un esquema gráfico o el diagrama de flujo. Las vamos a explicar paso a paso todo esta parte del diagrama de flujo, porque es muy importante, ¿no? Es muy importante para comprender el tema, ¿no? Y cómo resolver este tipo de problemas. ¿Cómo obtener la función de probabilidad de una variable discreta? Bien, para empezar, como siempre, como todos, ¿no?, se tiene que analizar el planteamiento del problema. Definimos la variable aleatoria discreta como X. Procedemos a hacer una tabla y colocamos los valores posibles del rango de esta variable aleatoria discreta X. Asociamos cada valor con una probabilidad y usamos la siguiente fórmula de probabilidad, que viene siendo probabilidad de A es igual al número de casos favorables de A sobre número total de casos posibles. Bien, después de hacer dicha operación, colocamos las probabilidades en la tabla. Eso sería todo. Vamos a poner de ejemplo como conseguir la probabilidad de que te caiga un número 3 en un dado, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? Pues sería 1 entre 6. ¿Por qué? Porque el dado tiene 6 caras. Y así podemos hacer con todas las caras, ¿no? La probabilidad de que te salga 1, que te salga 2, que te salga 3, y así sucesivamente hasta llegar a la cara número 6, la que tiene 6 puntitos. Bien, pasamos al segundo tema, que es la distribución binomial.
La distribución binomial es uno de los modelos matemáticos que más se utiliza para calcular la probabilidad de éxito de un evento, siempre y cuando la variable discreta sea relacionada con el experimento aleatorio de Bernoulli, nombrada así en honor de Jacob Bernoulli, matemático y científico suizo. Bien, ¿para qué sirve esto? Utilizamos la distribución binomial en todos los eventos donde solamente hay dos resultados. Si lo reflexionamos detenidamente, su uso es más común de lo que se piensa, considerando cuántas veces en la vida diaria y en qué momento utilizamos la distribución binomial. De veras que son muchas, más de las que nos habíamos dado cuenta, nos habíamos percatado, ¿no? Bien, las aplicaciones. Bien, como sabemos, la distribución binomial solo es aplicable en eventos donde hay dos resultados. Por ejemplo, la definición del sexo de un bebé, el que nuestro equipo favorito gane o pierda un partido, vamos a llamarlo de este modo, o el que pase o repruebe una materia, ¿no? Pasar con 100 o pasar o no pasar, ¿no? El recibir la respuesta de una persona a proponerle algo, ¿no? Como a proponerle a salir, puede ser un sí o no, que sea tu novia, tu novio, tu esposa, etcétera, etcétera. O sea, hay bastantes puntos. Y ahí entra el punto donde estamos aplicando este concepto en nuestra vida diaria. Inconscientemente usamos la probabilidad sin querer. ¿Cómo lo uso? Por ejemplo, utilice la distribución binomial para calcular la probabilidad de que 3 o más elementos defectuosos se encuentren en una muestra de 25 elementos. Si la probabilidad de un elemento defectuoso en cada ensayo es de 0.2, el número de elementos defectuosos X sigue una distribución binomial con n es igual a 25 y p es igual a 0.2. Esas serían nuestras respuestas. Bien, vamos al esquema gráfico rapidito, porque ya todo el tiempo, ¿no? Vamos a cómo resolver un problema de distribución binomial. Primero se analiza el planteamiento del problema. Identificamos a n, que es el número de pruebas, y k, que es el número de éxito. Obtenemos la siguiente fórmula, que es p, o sea, p, que es probabilidad, igual a k sobre n, y q, que es igual a 1 menos p. P significa probabilidad de éxito y q probabilidad de fracaso. Aplicamos la siguiente fórmula para obtener la probabilidad de n aciertos, que viene siendo n entre k igual a factorial de n sobre factorial de i por n menos k factorial. Bien, pasamos al último tema que me toca. Lástima, ya nos vamos a despedir. Pues de modos, así es, ¿no? Y vamos con la distribución geométrica, que es una distribución discreta que modela el número de eventos en una muestra de tamaño fijo. Como usted conoce el tamaño total de la población de la cual proviene la muestra, cada elemento de la muestra tiene dos resultados posibles, que es un evento o un evento. La muestra no tiene reemplazo, por lo que cada elemento de la muestra es diferente. Cuando se elige un objeto de la muestra, ya no se puede volver a elegir. Por lo tanto, la probabilidad de que un elemento sea seleccionado aumenta con cada ensayo. Bien, ¿para qué sirve esto? La distribución hipergeotérmica es especialmente útil en todos aquellos casos en los que se muestra o realizan experiencias repetidas sin devolución del elemento entero o sin tomar la situación experimentada inicial. Bien, las aplicaciones, ¿cuáles son? Bien, las aplicaciones son las siguientes. Esta distribución modeliza de hecho situaciones en las que se repite un número determinado de veces. Una prueba dicotómica, de manera que cada sucesivo resultado se ve alterada la probabilidad de obtener la siguiente prueba. Como bien sabemos, o sea, ¿por qué se va a alterar la probabilidad? Porque vamos a poner de este modo, en una tómbola, al sacar 1, pues el 1 desaparece y son 5 números, solo queda el 2, el 3, el 4 y el 5, pues aumenta la probabilidad de que te salga, por ejemplo, el 3. Bien, resuelto se ve, bueno, es una distribución fundamental en el estudio de muestras de pequeñas poblaciones y en el cálculo de probabilidades en los juegos de azar, y tiene grandes aplicaciones en el control de calidad y entre otros procesos experimentales. Bien, ¿y cómo se usa esto? Generalmente, por no decir que siempre, se utiliza para calcular la probabilidad de una selección aleatoria de un objeto, sin repetición. La fórmula que aplicamos es esta siguiente: P de X es igual a Cx por n menos C, n menos X sobre n. Bien, n, ¿qué significa? Es el tamaño de población, y n mayúscula es tamaño de población y n minúscula es tamaño de muestra. C, todos o cantidad de elementos que cumplen las características deseadas, y X, las cantidades de éxito. Bien,
Vamos a presentarlo en el siguiente esquema gráfico lo más rápido que se pueda y entendible. Bien, primero para resolver un problema hipergeotécnico tenemos que analizar como sería el planteamiento del problema, extraer los términos que viene siendo n mayúscula, n minúscula, c mayúscula, c minúscula y x. Y aplicamos la siguiente fórmula y así obtenemos el valor de un problema hipergeométrico. Bien, esto sería todo en parte y lo digo con mi compañero Ángel Rodolfo Robledo. Bueno, a mí me tocó lo que viene siendo la distribución de Poisson, que es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún evento durante un periodo determinado. Esto quiere decir que es una distribución de probabilidad discreta en la que solo es necesario conocer los eventos y cuál es su frecuencia media de ocurrencia para poder conocer la probabilidad de que estos ocurran. La fórmula es la siguiente, que viene siendo P mayúscula entre paréntesis x es igual a media elevada al x por e menos media en todo esto entre viene siendo x factorial. Es usada también para conocer la probabilidad de tan solo saber los eventos y su frecuencia. Además, también se puede utilizar para calcular probabilidades cuando ocurra un evento en un periodo concreto, normalmente de espacio o de tiempo. Las aplicaciones se utiliza la distribución de Poisson para hacer cálculos de probabilidad, donde se requiere contar el número de veces que se produce un suceso aleatorio durante un periodo determinado de tiempo, como se había mencionado antes. Bueno, las propiedades de esta distribución viene siendo lo que viene es la variable discreta, que es el número de ocurrencias de un evento durante un intervalo determinado. Las ocurrencias deben ser aleatorias y no contener ningún factor que favorezca unas ocurrencias en favor de otras. Bien, siguiendo con esto, se emplea un esquema gráfico que viene siendo prácticamente para la elaboración del problema más especificado y para una mejor comprensión. Esto viene siendo que se dividen en pasos. En este caso yo lo hice en secuencia detallada de pasos, que viene siendo el primer paso, se ubica a lo que viene siendo el problema. Se mira si este problema se puede resolver por la distribución de Poisson, por su propiedad más importante, de la cual lo distingue de las otras, que viene siendo la siguiente, que es, tiene que representar el número de resultados que ocurren en un intervalo de tiempo dado en un área o volumen específico. Viene siendo cualquiera de estos dos. Para el siguiente, viene siendo que se ubica el paso 2. Siguiendo, si esto se cumplió, nuestro problema cuenta con la distribución de Poisson, por lo que seguimos con el paso 2. Que se presentan varios incisos. En este caso se pueden presentar varios según el problema. Los tres más comunes son un valor a calcular, por lo menos un valor, y entre un valor y otro inclusivo. Estos dependen, como dije, del problema dado. Siguiendo con el otro, ya analizado una vez lo que nos piden dentro del ejercicio, pasamos con el siguiente paso, que viene el paso 3, que viene siendo que seguidamente ponemos la fórmula de distribución de Poisson acompañado de los datos de esta, que se puede sustituir la fórmula dependiendo de la pregunta del problema, la cual es la siguiente fórmula que se puso, que viene siendo P mayúscula entre paréntesis x entre lo que viene siendo el promedio, y esto es igual a el promedio de x elevado a x por lo que viene siendo e menos el promedio, que esto se divide entre x factorial. Por último, pues sigue el paso 4, que es que se hacen los cálculos y se ponen los tres resultados de los tres incisos o de los incisos que nos pueda pedir el problema. Ya una vez teniendo el resultado, se multiplica por 100 para poder convertirlos este resultado a porcentaje. Y bueno, un ejemplo se podría decir que es como un conmutador de oficina principal, la compañía que puede llegar llamadas a un promedio de 2 minutos. Pues obviamente este problema requiere de saber el tiempo en el que se va a calcular. Entonces, por lo tanto, es un problema que se puede resolver por la distribución de Poisson. Bueno, siguiendo el otro, me tocó con el de distribución normal, que viene siendo la distribución continua que se utiliza en estadística, que es un modelo que aproxima el valor de una variable aleatoria a una situación ideal. Es la distribución normal que puede calcular la probabilidad de que varios valores ocurran dentro de ciertos rangos o intervalos. La fórmula es representada por lo siguiente, que es I es igual a F entre paréntesis X, que es igual a 1E menos un medio, esto elevado a X menos media o esperanza, entre desviación estándar al cuadrado. Todo esto dividido por lo que viene siendo la raíz cuadrada de 2 pi
la desviación estándar. Esta distribución se usa para conocer, ¿para qué es esta distribución? Pues obviamente se usa para conocer la probabilidad de encontrar un valor de la variable que sea igual o inferior a un cierto valor xy, conociendo la media o la desviación estándar y la varianza en un conjunto. Su aplicación más importante es la gráfica. El área sombreada corresponde a la probabilidad de encontrar un valor de la variable que sea igual o inferior a un valor dado. Esta probabilidad se determina usando una tabla estandarizada. Las propiedades pues serían que esta tiene única moda, que coincide con su media y mediana, la curva normal es asíntota al eje de las abscisas, entonces cualquier valor entre menos infinito y más infinito es teóricamente imposible, es simétrica con respecto a su media. Último, pasamos a los pasos que vienen siendo. Como primer punto se checa si el problema se puede resolver mediante la distribución normal. Esto se sabe con la única característica de la distribución, que viene siendo que la distribución tiene más o menos 3 desviaciones estándar, que vienen siendo los siguientes. Además, si el problema se cuenta con valores de media y desviación estándar, entonces estamos seguros que se puede resolver con esta distribución. Pasamos con el paso 2, que viene siendo anotar la fórmula estandarizada de distribución, la cual contiene lo siguiente: z es igual a x menos media entre desviación estándar. Esta se sustituye con los valores del problema, que se hacen los cálculos correspondientes. Pasamos con el paso 3, que viene siendo se hacen los cálculos correspondientes y se consultan la tabla de probabilidad de la distribución normal para poder seguir con el paso final, que viene siendo el paso 4. Para finalizar, se hacen los gráficos de cada problema y identifica de parte que se encuentran los resultados sacados. Esto se multiplica por 100 para obtener sus porcentajes. Un ejemplo podría ser las reglas respecto al número máximo de personas que se pueden ocupar en un elevador. Prácticamente estos se ocupan diferentes valores, se usan lo que viene siendo la media y la desviación estándar, por lo que si tiene estos valores, pues prácticamente puede ser realizado por esta distribución. Por último, la distribución T-Student, que viene siendo, es un modelo utilizado para aproximar el momento de primer orden de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño y se desconoce la desviación típica. En otras palabras, distribución distribución T es una distribución de probabilidad que estima el valor de la media de una muestra pequeña extraída en una población que sigue una distribución normal, de la cual no conocemos una desviación típica. ¿Para qué es? Pues prácticamente se utiliza para calcular el intervalo de confianza. Se representa con una curva muy parecida a una distribución normal, a la campana de Gauss, y se determina por la letra T de student. Bueno, se aplica prácticamente cuando queremos estimar la media de una población normalmente distribuida a partir de una muestra pequeña. Prácticamente también se usa cuando la desviación estándar no se conoce. Entonces, las propiedades de esta distribución viene siendo lo que es simétrica. Este valor pues viene siendo de la media, mediana y moda coincidan. Es una distribución unimodal. Los valores que son más frecuentes o con más posibilidades de aparecer están alrededor de la media. Pasamos con el esquema gráfico, que viene siendo el paso 1, que definimos hipótesis, que en total son 2, los cuales son hipótesis nula, hipótesis alternativa. Estas se definen como HO y H1, que viene siendo esto media y esto que pues prácticamente no puede llegar a la media. Estos se editan según los valores de nuestro problema, los cuales son las distribuciones de T-Student. Piden esto al poner pues la media. Entonces, si se pide esto, prácticamente estamos hablando que se puede realizar con esta distribución. Paso 2. Se identifican los grados de libertad y significancia. La fórmula de los grados de libertad es G es igual a n-1. Dentro del ejercicio te tiene que buscar y reemplazar dicha fórmula. Se sigue con la significancia, el cual se representa con la letra griega alfa, el cual se representa los datos del ejercicio, que esto es igual a alfa tabla, que se requiere encontrar en la tabla de distribución de student. Pasando con el paso 3, se ponen dos fórmulas, los cuales viene siendo error estándar es igual a S, que viene siendo la desviación estándar poblacional, entre la raíz cuadrada de n. Para la fórmula de t, en este caso viene siendo es igual a x poblacional, que viene siendo el valor que se quiere encontrar, y menos media, que viene siendo esto dividido entre lo que viene siendo el error estándar. Por lo tanto, la primera fórmula depende de la segunda fórmula. Entonces, pasamos siguiendo esto y sustituyendo las fórmulas, pasamos con el siguiente paso, que viene siendo el paso 4, que se elevan los resultados mediante una gráfica con los días verticales, que estas se representan el valor de alfa tabla, uno positivo y otro negativo. Se ubica el resultado y obviamente se ven los valores en la hipótesis, si es correcta o no, y se termina.
puede ser ubicado en un ejemplo, lo cual puede ser que un psicólogo estima la edad de promedio de sus pacientes que sufren ansiedad de 17 años y se quiere pues saber determinar si la afirmación es correcta o no es correcta. Por lo tanto, se utiliza lo que viene siendo las hipótesis, que viene siendo si es nula o si viene siendo la alternativa. Entonces, si viene siendo esto, pues obviamente se puede identificar por la distribución test-student, entonces se puede realizar este paso. Les dejo con mi siguiente compañera que va a presentar los demás temas que nos faltan, que es nuestra compañera Carla Tamayo. Bueno, pues siguiendo con el orden de los temas, vamos con la distribución chi cuadrada, que es una distribución continua que se especifica por los grados de libertad y el parámetro de no centralidad. La distribución es positivamente asimétrica, pero la simetría disminuye al aumentar los grados de libertad. Se utiliza la distribución de chi cuadrada, que se representa como x cuadrada, en pruebas de significancia estadística, por ejemplo, para comprobar que también se ajusta una muestra a una distribución teórica. Por ejemplo, puede utilizar una prueba de bondad de ajuste de chi cuadrada para determinar si los datos de la muestra se ajustan a lo que es una distribución de Poisson, es decir, se combinan dos distribuciones, se pueden comparar esas dos. La distribución de chi cuadrada se usa para probar la asociación entre dos variables, utilizando lo que es una situación hipotética, que una sería la hipótesis nula, que se representa como H0, y la otra sería la hipótesis alternativa, que se representa con H1, además de los datos simulados. Pero vamos a ver más a detalle para qué se utiliza la distribución o prueba chi cuadrada, cuando pues se utiliza para ver si dos parámetros o dos variables determinadas están relacionadas o no están relacionadas. Aunque más bien, sería relacionadas, no sería la palabra exacta. Más bien si son independientes una variable de la otra o si no son independientes. Entonces, supongamos que nos dan una tabla y nos dan dos variables, supongamos que sean A y B. Nosotros lo que pretendemos determinar con la distribución o prueba chi cuadrada es ver si estas dos variables, que son A y B, están relacionadas o no lo están. Ahí se formularía lo que son las hipótesis, es decir, planear las dos hipótesis con las que se van a trabajar, que una sería H0, que es la hipótesis nula, que casi siempre se formula diciendo que los parámetros son independientes, y H1, que es la hipótesis alternativa, que se formulan que no son independientes. Entonces se toma en cuenta también el nivel de significancia, el cual, vaya la redundancia, significa cuál es el error que se debe cometer rechazando la hipótesis nula. Y mientras más pequeño sea el nivel de significancia, más fiable será el resultado que se obtenga en la distribución chi cuadrada. Y pues una vez que se han definido las variables y las hipótesis, vamos con los cálculos necesarios. Vamos a nuestra tabla y se le añaden unas celdas más donde se hace una sumatoria de los datos. Y es donde se sacan los valores o frecuencias observadas, que se representaría como O, I, o bien sea como FO, que son las frecuencias observadas, y los valores o frecuencias esperadas, que se representaría como EI o FE, donde FE se puede obtener multiplicando el total por columna por el total de la fila entre la suma total, para finalmente llevar a cabo la fórmula, aquí va otra fórmula, que es x cuadrada, que es de la chi cuadrada, igual a la sumatoria de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas al cuadrado, entre las frecuencias esperadas, que es aplicada para todas las celdas. Así finalmente, pues se puede determinar el resultado, que bien puede ser de que sí se rechaza o no la hipótesis nula. En cuanto a la distribución F, que ya es la última, pues esta es una distribución continua de muestreo de la relación de dos variables aleatorias independientes,
con distribuciones de chi cuadrada, cada una dividida entre sus grados de libertad. Se utiliza la distribución F cuando un estadístico de prueba sea la relación de dos variables que tienen una distribución de chi cuadrada. Por ejemplo, se utiliza la distribución F en el análisis de varianza y en pruebas de hipótesis para determinar si dos varianzas de población pues son iguales, es decir, comparándolas. Bien, pues este tipo de distribuciones se puede utilizar en diversos estudios de muestras en diferentes campos, desde lo que es la industria hasta el sector educativo, científico o estadístico. Pero, ¿cómo se desarrolla la distribución F? Pues como tal tiene la fórmula, aquí insertan otra fórmula, F es igual a la varianza 1 entre la varianza 2. Hay que recordar que cuando utilizamos la letra S, que es de, nos referimos a la varianza muestral. Tiene las siguientes características principales la distribución F, donde una es que existe una familia de distribuciones F, un miembro específico de la familia queda determinado por dos parámetros, los grados de libertad en el numerador y los grados de libertad en el denominador. La segunda es que la distribución F pues, es continua. Y la tercera es que la distribución F no puede ser negativa. Y la razón de que no pueda ser negativa es que es una varianza. Y la varianza pues es una desviación estándar elevada al cuadrado. Y no existen números negativos elevados al cuadrado. Entonces, el valor estadístico de prueba para comparar las dos varianzas es F igual a la varianza 1 entre la varianza 2. Al presentarnos un problema con dos variables, supongamos otra vez A y B, primero se debe crear la hipótesis, las cuales son la nula y la alternativa. Entonces se determina si hay o no variación. Luego lo que necesitamos es obtener el valor crítico o punto crítico, que esta pues se encuentran en tablas. Y conforme a esto se encuentran los grados de libertad. Este se saca el numerador entre el denominador, donde el numerador sería N1, que son los datos, menos 1, y el denominador es N2, que es igual a los datos, igual, menos 1. Entonces, se busca en la tabla la convergencia de estos dos resultados, y ese va a ser nuestro valor crítico. Nosotros graficamos variable larga, va a ser de una sola, porque la distribución F es solamente positiva, solo se va a ir hacia la derecha. Entonces, donde nos ponemos el valor crítico, hacia la izquierda va a ser H0, es decir, va a ser nulo, y hacia la derecha va a ser H1, que va a ser alternativa. Bien, después de eso, pues se aplica la fórmula de desviación estándar muestral para determinar si S1 y S2, y ya después aplicar la distribución F para finalmente obtener el resultado y tener una conclusión de las hipótesis conforme a su ubicación en la gráfica. Todo eso se va a basar en la ubicación de la gráfica. Por ejemplo, supongamos que el punto crítico haya tenido un valor de 7, entonces, si el resultado de la fórmula de distribución F resulta menor, cae dentro de la hipótesis nula. Y si es mayor a 7, pues cae dentro de la hipótesis que es alternativa. Y ahí se determina si es rechazada o es aceptada a esas dos hipótesis. Vaya, fueron temas bastante interesantes los que vimos el día de hoy. O sea, temas llenos de bastante información. Importante, vamos a llamarlo de este modo, en medio de la ingeniería, ¿verdad? Sí, exactamente, bueno, compañero. Pues bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado el video. Denle un like. Les regalo esta paleta de acá. Bien, eso sería todo. Nos vemos a la próxima. Adiós.